comienza a enseñar. La exhortación de Dios no es un golpe, sino es una enseñanza. La exhortación que Dios nos hace es que no es que nos desvía, es que nos guía por el buen camino. Ahorita en estos tiempos estamos viviendo unos tiempos duros, difíciles, que al hombre, no solamente al hombre, sino hombre y mujer, a la humanidad, le está dando en sí mismo una vanagloria externa. Al hombre mismo se está sintiendo superior a Dios y se está alejando a Dios por su vanagloria. El hombre está dejando a Dios no ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, sino en último lugar. El hombre se acuerda de Dios cuando llega y va a suceder algo y pasa algo. Ahí el hombre se acuerda, alza la mirada hacia el cielo y se encomienda a Dios, pero antes de encomendarse, primero le reclama. Estos tiempos es bien peligroso, tanto para el hombre natural como para el siervo de Dios, que aún el cristiano, aún el hermano, es un hombre vanaglorioso y es soberbio, es blasfemo y muchas cosas más. Por eso que Pablo en sus últimas cartas le habló a Timoteo, siendo un hombre joven, líder, y le comenzó a hablar, le comenzó a decir lo que estaba sucediendo. No era para ese tiempo, sino para estos tiempos y tiempo. Por lo que Pablo estaba viendo la vanagloria del hombre, lo que estaba aconteciendo alrededor de Timoteo, es como lo que está sucediendo, estamos viviendo alrededor de nosotros mismos. Por eso que en estos tiempos, que son tiempos duros y difíciles, el hombre en vez de acercarse a Dios se aleja de Dios. Y muchas veces decimos, ¿por qué me has dejado? No, Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Imaginémonos algo si Dios se alejara de nosotros. ¿A dónde estuviéramos? ¿Cómo estuviéramos en estos momentos? Por el amor y la misericordia de nuestro Dios Padre Celestial, estamos a donde estamos. Por eso el Señor esta noche nos va a hablar no solamente de mi vida, sino de la vida de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos estamos olvidando del propósito que Dios ha hecho en nuestra vida y tiene marcado para que nosotros comencemos a hacerlo. Vamos a dar lectura a la bendita y poderosa palabra de Dios en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Todo lo que tengamos listo con amén, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Dice, también debemos saber estos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infructuosos, amadores de los deleites más de Dios, que también tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a la mujercilla cargada de pecado
arrastrada por diversas concupiscencias. Estás siempre aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Repitamos el 7. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amado y Dios y buen Padre celestial, es tu palabra, Señor. Tú eres grande, poderoso y eterno, Señor. Te doy gracias por permitirme llegar a tu casa, Señor, a ser parte de tu pueblo, de tu grey, ser el portavoz de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que me unja, me purifique y me limpie, Señor. Quite y aparte todo lo que no es de tu reino, Señor. Unge mis labios, mi boca y mi garganta, Padre celestial. Un carbón encendido, Padre amado, Dios eterno, para hablar y predicar de tu santa y bendita palabra. Dame sabiduría, ciencia y conocimiento para poderme expresar, Señor, y entender de lo que tú me hablas, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, a la mente, a la vida, a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que por medio de estas palabras se rompan cadenas, ataduras y ligamentos, Padre, que muchas veces el enemigo no quiere tener atado, amado Dios eterno. Que los oídos espirituales de todos mis hermanos, Padre amado Dios, que se abran y que escuchen lo que tú le estás hablando, porque esta palabra no es de hombre, sino es palabra tuya y verdadera. Lo que tú hablas es la verdad, en cual tú nos ayudas a dar entendimiento, Señor. Exhórtanos por medio de tu palabra y tu mensaje. Es la única forma que podemos entender y llegar y volvernos a tu santo y bendito camino, Señor. Unge la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Como está escrito tu palabra, 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Usted ha prometido estar aquí, ni 2 ni 3, sino pueblos, naciones delante de ti, amado Dios eterno, escuchando lo que tú nos vas a hablar. Así como el pueblo, tu nación, se sentaba alrededor tuyo cuando tú le ibas a predicar, tú le ibas a enseñar, mi amado Señor Jesús de Nazaret. Así está este pueblo, Señor, porque tu palabra es justa y verdadera, amado Dios Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que aparte todo lo que al contrario tuyo que está aquí alrededor de esta casa de oración, que se quiera imponer para que sea tu palabra predicada. Aparta todo espíritu de sueño, pereza y contratienda de este lugar, de cada uno de mis hermanos, amado Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Tomemos asiento. Claramente, Pablo le comenzó en sus cartas, y en la segunda carta a Timoteo le comenzó a hablar. Tal vez podamos entender o ver que esa exhortación o pueda ser que lo estaba guiando. Cuando Dios nos habla fuerte, cuando Dios nos comienza a decir, a guiar en lo que estamos haciendo, y a veces nos podemos desviar, Dios viene con su palabra ahí para que el líder no comience a desviarse, sino que siga en su camino. Timoteo era un joven líder, como muchos predicadores, como muchos pastores, ministros, miembros de las congregaciones, son jóvenes. No solamente en físico, sino en los caminos de Dios. Porque cuando llegamos a los caminos de Dios, volvemos a ser nueva criatura, volvemos a nacer, en cual nos simboliza jóvenes. Porque es un trabajo nuevo, es una forma de vivir nueva que vamos a tener. Pero bajo la bendita y misericordia de Dios, nos da un liderazgo, nos da ser parte de guiar un pueblo, de ayudar. Por eso que en las congregaciones, cuando ya las congregaciones están llenas, ya hay miembros, se forma ¿qué? Una directiva, se forman líderes, diáconos, para que ayuden al pastor. Hay pastores que recién están a cargo de una obra, tanto como que le hayan puesto para que lleve a guiar, o como Dios lo haya puesto, y llega nuevo a obrar,
Pero en medio del pueblo muchas veces hay personas, hay jóvenes, hay personas, al contrario de la palabra de Dios, que quieren, que buscan subir, quieren buscar y tener el lugar que tú estás, y comienzan a ponerte otras voces. Puede ser que eso le estaba aconteciendo a Timoteo, pero llegó Pablo a hablarle, a exhortarle, a decirle. Dice que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Un verdadero líder tiene que saber, entender en los tiempos que estamos viviendo. Y en estos tiempos estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan duro, que el corazón del hombre, ¿cómo se ha hecho? Se ha enfriado, se han hecho piedra. Que ya el hombre no quiere saber de Dios. Y eso que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, y le estaba hablando para que se vaya preparando. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para vivir estos tiempos, y los tiempos que Dios nos permite estar al frente de una obra o al frente de un grupo. Porque predicar la palabra de Dios ahorita ya no es como antes, se está haciendo difícil en muchos lugares, en muchas partes del mundo ya no se puede predicar la palabra de Dios. Y aún a donde estamos, somos privilegiados de predicar el evangelio y no queremos ir, no queremos salir. Porque en muchos lugares se están peleando. ¿Qué están peleando? Los púlpitos. Estar aquí al frente predicando. Y tenemos que entender algo, que el verdadero púlpito, que el hombre, el predicador, tiene que pelear ¿a dónde? Es afuera, predicando la palabra de Dios. Pero no lo queremos hacer. ¿Por qué le digo que no lo queremos hacer? Porque soy parte de eso. No queremos ir, no estamos predicando el evangelio. Pero también tenemos que prepararnos. Porque ir afuera no es como predicar aquí adentro. Tenemos que prepararnos. Peor en estos tiempos. Porque el enemigo ha ensordecido al hombre para que no escuche la palabra de Dios. Para que el hombre se levante contra un siervo de Dios. Y en el 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres e ingratos, impíos. Y en estos tiempos estamos viviendo todo eso. Estamos viviendo que el hombre a sí mismo, el hombre está viendo por sí mismo, no está viendo por el prójimo, no está velando ni por su familia, sino de sí mismo. Hay padres que lastimosamente, hombres de hogares, trabajan. Muchas veces algunos cobran su semana, cobran el diario, cobran mensual. Pero primeramente, ¿qué ellos van a hacer cuando cobran? Comienzan y piensan en él mismo, a comprarse la mejor ropa, e irse, como dice el hombre común y corriente, el hombre natural, de vacile. Y se olvida de quién, de su esposa, se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus padres y se olvidan de Dios. Y en ese momento, ¿en quién está pensando? En sí mismo. ¿Y en quién se convierte? Amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, porque comienza a subirse la vanagloria. Tanto el hombre natural como el hombre
como el siervo de Dios también tiene y también vive en esos tiempos. Porque hay siervos de Dios que piensan en sí mismos, no piensan muchas veces ni en la congregación, no piensan en su esposa, no piensan en ayudar al prójimo, sino que piensan en sí mismo. Y cuando lo mandan a hacer una obra, ellos van a ir. Pero cuando Dios se manifiesta, cuando Dios glorifica su nombre, ese hombre no va a darle gloria a Dios, sino gloria a sí mismo, que va a decir que cuando yo llegué, que esto, y comienza a decir lo que Dios hizo, pero que Él era. Cuando Dios comienza a obrar en la vida de uno, cuando Dios comienza a hacer la gloria, cuando Dios comienza a glorificarse, en la vida de una persona, y nosotros estamos en el lugar, somos instrumentos de Dios. Si un enfermo se sana, o muchas cosas que lleguen a suceder, no es por nosotros, es por la gloria de Dios y la misericordia de Dios. Claro que nosotros tenemos que estar en ayuno, en oración, cuando vamos a hacer una obra de cualquier magnitud. Pero el único que se tiene que glorificar es a Dios, no nosotros. Las redes sociales en estos tiempos es un mal necesario. Un mal, porque por las redes sociales se hacen muchas cosas desagradables. Y necesario porque es una necesidad tanto para un joven estudiante o para nosotros para predicar la palabra de Dios o para investigar. Pero nosotros como predicadores, portadores de la palabra, muchas veces no utilizamos las redes sociales para predicar el evangelio, sino predicamos para que la gente nos vea de qué magnitud de personas podemos ser. Y esto ante los ojos de Dios es desagradable. Nosotros cuando hagamos algo, para glorificar el nombre de Dios. Si tenemos que hacer una transmisión, hagámoslas. Porque ahorita es la única fuente, aparte de la palabra, aparte de predicar de boca en boca, de un parlante, en las redes sociales, porque esas redes sociales llegan a otros lugares que nosotros no conocemos, que muchas personas, por miedo, por temor, por vergüenza, no quieren asistir a una congregación. ¿Qué hacen? Ven las prédicas, pero hagámoslas siempre pensando que lo que estamos haciendo es para glorificar el nombre de Dios. Nosotros solamente somos unos simples instrumentos, pero en estos tiempos postreros que estamos viviendo, estamos haciendo las cosas al revés. En cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a rendir cuenta. Muchas veces cogemos para criticar y señalar. Y esto no es para criticar y señalar, esto es para hablar la verdad. Cuando tú hablas en la verdad, cuando tú hablas conforme como está escrita la palabra de Dios, conforme como Dios te está ministrando, la palabra que va a llegar a la mente de las personas, a los corazones, es para edificarlas. Y si Dios nos levantó y nos sacó de un lugar que en ese tiempo estábamos condenados, pero Dios nos dio otra oportunidad, nos dio por su bendita misericordia, nos tiene en un lugar, es para ayudar a que la palabra comience a hacer efecto en la vida de muchas personas. Pero en estos postreros tiempos estamos haciendo las cosas al revés. Somos soberbios, somos blasfemos, porque muchas veces con nuestros actos blasfemamos en las palabras de Dios. Criticamos. Nosotros no somos quien para hacer eso.
Nosotros hemos sido construidos, reconstruidos, hechos para señalar el pecado, para sacar a flote el pecado conforme a la palabra de Dios. Llamarle blanco, blanco, a los negros, negros, sí. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos tapar el pecado. No podemos decir que a los buenos malos y a los malos buenos. Tenemos que decir que a los buenos es bueno y malo es malo. Porque nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios por nuestros actos, por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que pensamos. Somos desobedientes porque no estamos obedeciendo a Dios. Imaginémonos nosotros siendo cristianos, siendo ya apartados supuestamente del pecado. Hacemos todas estas cosas. Ahora el hombre natural, ¿cómo estará viviendo su tiempo? ¿Cómo estarán viviendo las situaciones que se está pasando ahorita? Y se va a seguir pasando. Dice, desobediente a los padres e ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios. Aquí concentrémonos un poquito. Amadores más de los deleites que de Dios. Ese puntito, ese pequeño detalle cierra muchas cosas que nos han alejado de Dios. Y cuando ya estamos agonizando, cuando ya estamos viendo que la cosa ya es dura, ahí recién nos acordamos de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, que el corazón del hombre se ha enfriado, que el corazón del hombre se ha endurecido. En vez de buscar a Dios, lo hemos apartado de Dios. Yo le digo así: si nosotros verdaderamente somos cristianos y nos comenzamos a unir, a humillarnos delante de Dios, cada congregación, cada iglesia, no importa la denominación, sino que con un propósito de ¿qué? De aclamar, de gemir delante de Dios, de atraer el pueblo, tanto gentil como el pueblo de Dios, en un solo sentir, para aclamar. Dios se manifestará y todo esto que está pasando terminará. Pero no lo estamos haciendo. Vamos retrocediendo más atrás en el tiempo de Jonás. Cuando Dios había mandado un profeta extranjero a hablar, porque Dios había sentenciado a Nínive, siendo un pueblo desobediente, siendo un pueblo idólatra, siendo un pueblo de guerra, siendo un pueblo de todas las formas que le queramos llamar, tuvieron temor a Dios, y el rey decretó que animales, niños que amamantan, hasta el más anciano, iban a ayunar.
para alcanzar el perdón y la benevolencia de Dios. Y Dios tuvo misericordia por ese pueblo. Si hiciéramos lo mismo nosotros, aclamáramos, pidiéramos en espíritu y en verdad, toda esta situación que se está viviendo se terminara. El corazón de aquellas personas que se han endurecido, que las mentes se han oscurecido, serán unas personas de bien, serán unas personas restauradas, que volviera la paz y la tranquilidad que una vez tuvimos nosotros. Pero ¿qué se está haciendo? Las congregaciones se están peleando en sí mismos, ministros se están peleando de sí mismos. ¿Qué están haciendo? Aborrecedores, están haciendo blasfemos, están haciendo desobedientes, porque se han metido en su cabeza que solamente ellos pueden. Aquí no, el hombre no puede. Nosotros sin Dios no somos nada. Tenemos que entender, si somos conocedores de la palabra de Dios, si somos entendedores de lo que Dios nos habla, tenemos que saber y entender que sin Dios no somos nada. Somos unos simples mortales, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Si nosotros nos agarráramos de Dios y estuviéramos con Dios al mismo tiempo, todas estas cosas malas terminaran. En estos tiempos finales que estamos viviendo, en estos tiempos postreros que ya es el final de la humanidad, ¿qué va a pasar? La tierra temblará, y está temblando la tierra. Ha habido terremotos en Japón, ha habido terremotos ahora días que hubo en Venezuela. Porque todo está escrito en la palabra de Dios. En los postreros tiempos habrá guerra, terremotos. ¿Y qué estamos pasando ahorita? ¿Qué estamos viviendo? Todo eso. Y el hombre se ha acercado a Dios. Aún seguimos separados. Pero nos ponemos una corbata, nos ponemos a predicar en un aire libre y somos de Dios. Pero más por dentro del corazón, la concupiscencia que tenemos nos desvía de los caminos de Dios. Por eso le decía a Pablo a Timoteo: ten cuidados. Y tenemos que tener cuidado de aquellas personas que se visten de ovejas, que te dan buenos consejos, pero al fondo, a su interior, son perversos, que se disfrazan de bondad. ¿Por qué se disfrazan? Para hacerte desviar, para hacerte separar del verdadero propósito. Vendrán personas a tus congregaciones a quererte meter otra doctrina, a querer meterte otra ideología para que tú te desvíes. ¿De a dónde? De lo que Dios te está guiando, de lo que Dios te está enseñando, de la doctrina, de cómo Dios te está doctrinando. Pero van a venir personas a quererte separar, de quererte que tú cambies de la doctrina realmente que nuestro Señor Jesucristo te está dando. Por eso, mis hermanos, yo los invito a unirnos como un pueblo, a unirnos en un solo sentir, a hacer una sola voz y a clamar delante la presencia de Dios para que toda esta situación ya termine. Como decía el Señor Jesús a los apóstoles, esto no sale solamente con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir? Si
ayunáramos como un pueblo, como una nación, oráramos, clamáramos a Dios, viéramos grandes cosas. Muchas personas quieren ver el avivamiento que va a haber. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a avivar si estamos separados? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a descender en las personas si aún en su mente maquinas maldades, aún en su corazón tiene perversidades, aún en su mente y muchas cosas más? Cuando descendió el Espíritu Santo fue en una fiesta, en la fiesta de Pentecostés, que el pueblo, que los apóstoles estaban unánimes en un solo sentir, que ellos comenzaron a orar, comenzaron a estar en comunión con el Señor, el cual dice la palabra de Dios que vino un viento recio y entró y llenó la casa, en cual los apóstoles comenzaron a hablar, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas, conforme y más los 120 que estaban afuera, que cuando salieron los apóstoles, ellos hablaban y entendían lo que el pueblo de afuera, que muchas partes eran personas de otros pueblos, de otras lenguas, de otras tradiciones, ellos lo entendían. Pero eso desciende cuando el Espíritu Santo desciende, cuando estamos con nuestra mente y corazón dispuestos a adorar a Dios en un solo sentir. No estamos orando y pensando en a quién le vamos a hacer daño. No estamos aclamando si guardando en nuestro corazón rencor y maldad. Estamos en último tiempo. Dios está hablando, la tierra está evangelizando y más el pueblo no quiere entender. Por eso lo invito a escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Busquemos a dónde congregarnos. Busquemos a dónde congregarnos, donde nos prediquen la palabra de Dios, tal como está escrita, donde alaben y glorifiquen el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si tú alabas al Padre y no alabas al Espíritu Santo y al Hijo, estás perdiendo el tiempo. Si tú alabas solamente al Hijo y no alabas al Espíritu Santo y al Padre, estás perdiendo el tiempo. Si tú estás alabando solamente al Espíritu Santo y no alabas al Padre y al Hijo, estás perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que alabar y glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos están dentro de nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies para orar por la palabra de Dios. Amado y Dios, buen Padre Celestial, es tu palabra, Señor, que tú nos has dado en estas noches, Señor. Que esta palabra, Señor, ha sido como un martillo, como una espada de doble filo, que han penetrado lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando en tiempo y fuera de tiempo. Y tu palabra es justa y verdadera, en cual nos guía y nos enseña cómo tenemos que andar, cómo tenemos que estar delante de ti, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran presentes, Señor, y los que no pudieron venir, amado Dios Padre, también te pido por la vida de cada uno de ellos. Te pido por la vida de mi esposa, de mis hijos. Te pido por este pueblo de Alconcito, te pido por este sector donde estamos predicando la palabra de Dios, que es Girasoles 1. Te pido por mi país, por mi Ecuador, Señor. También te pido, Señor, por nuestro país, nuestro hermano país de Venezuela, que en la situación que está viviendo, amado Dios Padre, que muchos padres, hijos, hermanos han perdido sus seres queridos, Señor. Que su corazón, Señor, está turbado, su mente no saben qué hacer, Padre. Te pido, Señor, envías personas precisas a predicarle la palabra de Dios. Que en la vida de cada uno de los habitantes de Venezuela, Señor, tú le hables en sueños y en revelaciones, Señor, para que ellos se sigan acercando más a ti, Señor.
Yo sé la situación, podemos ver, Señor, la situación que está pasando. Porque también son padres, son hijos tuyos, Señor, que están ahí, Señor. Que muchas veces en estos tiempos no tienen que comer. Pero envía, Señor, el Espíritu Santo. Toca los corazones y la vida de cada uno de mis hermanos. Y que clamemos, Señor, un solo pueblo, un solo sentir por nuestro hermano país de Venezuela. Señor, yo sé que tú estás glorificando tu nombre, Padre. Y tu presencia y tu Espíritu Santo está en cada corazón que te están aclamando, Señor. Señor, ayúdanos a seguir avanzando y perseverando, Padre. En estos tiempos, Señor, tan duros, tan difíciles que estamos viviendo. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento y perseverancia, Padre, para continuar en esta batalla. Porque agarrado de ti, Señor, vamos a poder y sí vamos a avanzar. Señor, y prepáranos para el golpe que va a venir en este pueblo, en esta nación, en este país de Ecuador, Señor. Que en el tiempo que acontezca, Señor, que cuando la tierra esté estremeciéndose, Señor, ahí esté tu Espíritu Santo dándonos fuerza, cobijándonos, Padre Celestial. Porque agarrado de ti, Señor, estamos, tu pueblo, tu nación. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, tu mensaje y tu enseñanza, Señor. Vamos a salir de tu casa, pero no de tu presencia, porque la presencia de Jehová acampa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.